Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay personajes que trascienden el ámbito profesional en el que se mueven. Un ejemplo de ello es Diego Armando Maradona, genial jugador de fútbol argentino, cuya fama fue mucho más allá de lo puramente futbolístico. ¿Cuál fue su secreto? Quizás el haber nacido para molestar. Y precisamente ese es el título del libro de nuestro invitado de hoy, el dibujante y caricaturista argentino Miguel Rep, Maradona, nacido para molestar. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su brillante trayectoria como dibujante, Miguel Rep ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo. Conozco el programa, te conozco y es un honor estar acá. Qué vergüenza. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1961 y en el fondo quizás tienes algo que ver con Diego Armando Maradona, es de tu misma generación. Él nació con una pelota entre los brazos y tú naciste con un lápiz entre las manos, ¿no? Es cierto que con solo 14 años ya publicas tu primer dibujo. Sí. Bueno, con un lápiz nacemos todos, porque todos los niños dibujan bien. Después hay que ver qué hacemos con el lápiz, ¿no? Yo publiqué prontito. El milagro que Diego haya descubierto la pelota tan pronto, porque es verdad que todos no nacemos con la pelota entre los... Yo, por ejemplo, es una instancia en mi infancia que me la salteé, jugar al fútbol, ¿no? ¿Cómo puede ser un argentino de esa edad que juega mal al fútbol? Bueno, ese es mi caso, pero el lápiz por lo menos lo agarré. Recuerdo uno de los dibujos de tu libro en el que la mamá de Diego Armando Maradona le da el pecho, pero no es el pecho, es una pelota lo que está chupando el pobre Diego. Claro, todo es redondo y todo es pelota en Diego, ¿no? Todo es redondo. Hay una doble página que habla de eso, ¿no? De que nació en el 60, que murió el 2020, que murió a los 60 años, que nació un 30. Todos los números dan redondo como una pelota. Es increíble ese pibe. Maradona nació en el barrio de Lanús Oeste y tú vas a pasar tu infancia en el barrio de Boedo. ¿Cómo era la vida de un niño ahí en el barrio de Boedo? Nada que ver con el barrio de Maradona. No, Diego nace en una villa. En la villa Fiorito es donde él se forma y donde hay mucho fútbol, hay muchos potreros. En mi barrio era un barrio de clase media baja, donde los que jugaban al fútbol jugaban ya en la calle, ¿no? Entre que auto y auto pasaban, que antes pasaban lento, ¿no? Lentamente pasaban, muy de vez en cuando. Pero mi barrio es otro barrio, no es el barrio de la Villa Miseria del Diego. Diego vivía en un barrio donde se pasaba hambre, donde había trabajo a veces sí, a veces no. Ese que se están viendo ahí es mi papá y mi papá siempre fue taxista, siempre tuvo algo para traer a casa, ¿entendés? Así que yo pertenezco a esa clase de media que es un poquito más ascendente que la del Diego. Diego sí que la pasó mal, él sí que la hizo bien de abajo, aparte de una familia numerosa. Como que le entiendo un montón de cosas a Diego, pero por la edad, porque somos de la misma generación, porque mis papás son como los papás del Diego, correntinos, es decir, la Mesopotamia argentina, de la sangre guaranítica, digamos. Entonces hay un montón de cosas que yo le comprendo al Diego y lo puedo dibujar con carnadura, ¿no? No es que solamente soy un admirador de lo que hizo el Diego, también he sufrido lo que ha hecho el Diego y lo que ha dicho y todo lo demás. Ha sido una vida muy sufrida. Precisamente esa vida sufrida le ha servido para salir de esa miseria, le ha servido para aprender, para desarrollarse en un mundo que no es fácil, como es el del fútbol. A mí me parece que Diego, con ese resentimiento de base que tenía, podría haber salido para cualquier lado muy destructivo, muy autodestructivo. De hecho, era autodestructivo.
por supuesto, sabemos sus vicios, él los reconocía, pero con eso hizo maravillas también, porque los goles, las jugadas, lo que le brindó al mundo del fútbol, y también después, porque él es un hombre que no se ciñe su vida solamente en el fútbol, por eso es nacido para molestar. Él, una vez que no tiene más pie, que no tiene más dirección técnica, empieza a hablar mucho, empieza a meterse en política, digamos, empieza a ser una figura que empieza a construir su leyenda, y es una leyenda, es quizás el hombre, la persona más conocida del mundo de todos los tiempos. ¿Quién mató a Diego Maradona? Ah, yo creo que en el fondo lo mató. A él lo hizo vivir muy bellamente, muy expresivamente ese resentimiento de clase, ese origen, pero también debe haberlo matado ese origen, ¿no? Algo que no se saldó. Yo creo que lo que lo mató también es la fama, ¿no? Eso es. Es difícil asumir Uno esa cree que la gloria. fama es algo deseado. Por supuesto, los que no tienen fama desean la fama. Pero Diego, es entendible que no podía hacer nada sin gente alrededor que lo molestara. A él también lo molestaron mucho. La vida de un dibujante es mucho más fácil, quizás, Sí, ¿no? vos estuviste con Quino, vos sabés que uno caminaba con Quino por la calle y nadie lo reconocía. De vez en cuando alguien, y cuando iban era con mucho respeto, cariño. Hay como una especie de respeto y cariño al futbolista, el actor, la actriz. Hay como otro trámite con la fama, ¿viste? La gente se cree que tiene derecho a invadirlo. Con nosotros es de vez en cuando aparece alguien y dice, me hace un dibujo, o te doy la mano, o me gusta lo que haces, o una opinión adversa, lo que sea. Pero nuestra convivencia con lo público, yo camino por Buenos Aires, nunca me reconocen. Es más normal. Hablando del Miguel Rep dibujante, más allá de la caricatura política, te has interesado por la historia de Argentina, por sus personajes como Evita, Borges, Sí. Cortázar, Sí. el peronismo, incluso el vino argentino, ¿no? Sí. Algo que te ha interesado. Es algo que no suelen hacer los dibujantes, ¿no? Sí. Interesarse por la historia. Sí. ¿De dónde sale esa vena Yo no sé de dónde historicista? sale. Sabés que yo soy raro, es verdad. El Quino mismo me decía el raro, ¿sabés? Porque hay como una escuela muy fuerte rioplatense, para añadir también a Uruguay, ¿eh? Argentina y Uruguay, o por lo menos Buenos Aires y Montevideo. Una escuela muy fuerte en cuanto al humor gráfico, lo que se dice y lo que se dibuja. Quino es de esa prosapia, Coppi era de esa prosapia, pero todos vienen de una zona que es una zona clásica, que sería la revista Ricotipo, Divito, y una de ruptura que sería Oski. Yo creo que todos en ese sentido somos hijos de Oski, que por ahí yo digo esto y la gente no lo conoce. Bueno, para el Quino era un maestro el Oski, ¿no? Quino dijo de ti que eras el dibujante más original que había producido Argentina en los últimos años. Imagino que de niño Mafalda era tu héroe, ¿o no? No, porque yo era un librito caro. Mafalda era un librito caro en los 60, ¿sabes? La Mafalda aparece como libritos en el año 66, cuando yo tengo 5, 6, 7 años así, y son 10 libritos. Y siempre fue caro para mi bolsillo, para el bolsillo de mi familia. Así que yo, cuando lo pude observar, es cuando ya tenía un trabajo, cuando publiqué muy temprano, ya tenía un dinero para comprarme el Mafalda. Igualmente uno... se respiraba en el colegio, algo pasaba con el Mafalda. Pero es verdad que Mafalda es un personaje, toda la tribu esa de amiguitos, es de clase media también. No es como de lo que yo te contaba de Boedo o de Fiorito. Yo creo que el Mafalda, por ejemplo, Diego nunca debe haber leído Mafalda. Leía otro tipo de historietas, más populares, más baratitas, que era lo que yo leía. Ahora, una vez que me capturó este señor... claro, a mí me cambió la vida. Yo podría haber sido un dibujante de, qué sé yo, Condorito, no sé, como un dibujante más serial, más de factoría. Sin embargo, cuando descubro a un autor como este, ya digo, yo quiero ir por acá, quiero firmar, quiero opinar, quiero reflexionar con la gente, porque hay como, viste, hay como micro carreras dentro de lo que es la carrera del humor gráfico. Y en ese sentido, me parece que Quino para mí fue... Sí, claro. Quizás Mafalda para las dictaduras como la española o incluso la argentina eran como un soplo de aire fresco, ¿no? Una niña que habla del mundo, claro, y de la situación política con mucho humor, ¿no? Y Mafalda para irse a esos años es tan renovadora, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina siempre se hacían como tiras o personajes muy unidimensionales. En cambio, Mafalda te trae un montón de
conductas dentro de un mundo infantil. Primero que son niños, como Mafalda es como una niña adulta que conforme va pasando el tiempo se va volviendo cada vez más rectora de sus amiguitos, ¿no? Nace el hermanito, aparece Libertad y ella se va volviendo cada vez más superyoica, ¿no? Pero esos 9 años que dura Mafalda son de una perfección como los Beatles, 9 años, ¿no? Y bueno, y Quino decide renunciar a Mafalda en el momento exacto, ¿no? El momento en que estaba ahí arriba. Quino es un hombre así de renuncias importantes. Olvidamos que tiene libros fantásticos que no tienen nada que ver con Mafalda, ¿no? Sí. Quino. Claro, tiene 2 aristas. El Mafalda, que son 10 libros, y luego toda la cantidad de libros de autor que él tiene, como Yo no fui, como Gente en su sitio, A mí no me grite. Bueno, Genial, ahí es donde está Quino para mí. Lo que pasa es que la gente adora a Mafalda, pero ahí es donde está el autor Quino, la filosofía de Quino y todo lo demás, ¿no? Bueno, en ese sentido yo no me parezco en nada, porque yo soy muy saltimbanqui de temas, ¿viste? Como habrás dicho. Miguel, es cierto que empiezas a dibujar para Página 12 en los inicios de la publicación. Soy de los fundadores de Página 12. Imagínate, ¿qué año era ese? Digamos que mi potrero, así como Diego tenía sus potreros en la villa, mi potrero gráfico es la revista Humor Registrado, que es una revista contraria a la dictadura militar. Aparece en el año 78, en pleno mundial del 78, y va pasando el tiempo y cada vez se va haciendo más corajuda en contra de los militares, ¿viste? Hasta llegar al 82, que es la guerra de Malvinas, y ahí directamente hacemos un humor en contra de los militares hasta la partida de ellos, hasta la huida de ellos, que aparece Alfonsín, bla, bla, bla. Bueno, y en el año 87 me convocan para un diario, que era Página 12, y bueno, estoy hace 35 años que estoy en ese diario. Solo. Increíble que siga apareciendo, ¿no? Era peligroso dibujar contra la dictadura en aquellos tiempos, ¿no? Yo no lo sentí, pero era peligroso para el jefe, para el director de Humor Registrado, fue peligroso. En mi gremio, digamos, hay un solo desaparecido, pero quizás el autor de historietas más importante de toda la historia argentina, el que escribió El Eternauta. Ese hombre se llamaba Héctor Oestergel. Ese es un hombre desaparecido y sus 4 hijas desaparecidas. Así que con él tenemos a nuestro mártir, ¿no? En ese sentido. Él nos ha dejado ese duelo. Bueno, pero de vez en cuando los dibujantes tenemos mártires, ¿no? Acá Charlie Hebdo, allá Oestergel. Es que la historia argentina da mucho juego para un dibujante. Personajes como Evita son pan bendito, ¿no? Sí, difícil. Ese me resultó difícil, ¿eh? Mujer de los años 40 y 50. Nunca fue dibujada, nunca le hicieron humor. Solo Coppi hizo humor, pero desde el teatro. Así que yo estaba muy solito cuando hice ese libro, ¿eh? Y fue un libro que fue muy agradable presentarlo en todas las provincias de la Argentina, pero al final tuve problemas. Sí, como amenazas, hubo problemas, porque hay una gente que no quiere que le bajen la sacralidad, ¿no? Estamos viendo un dibujo precisamente donde pide que le tiren más del pelo, ¿no? Es una tortura para ella. Sí, pero ella no sería nada sin ese rodete también, ¿no? Es muy reconocible. Yo en mi libro la dibujé naciendo ya con el rodete y rubia. Imagínate. Es una semidiosa, Evita, ¿no? Casi como es Diego Armando Maradona es San Diego. Tenemos un pequeño altar en la redacción con la imagen de San Diego. Acá también. Aquí también, imagínate. Lo ha traído naturalmente un querido compañero argentino, pero... No se puede creer. Pero es algo increíble, ¿no? Que un jugador de fútbol sea beatificado por el pueblo. Es que no solo es un jugador de fútbol, es que es algo más y va a terminar siendo un santo popular. Eso va a pasar. Ya se lo habla, ya se habla y se le ruegan cosas, se le piden cosas como supersticiosamente. A partir de la muerte de Diego nació otro Diego. Es otro Diego que ya es un Diego que ya no, él no puede imprimir opinión, él ya no puede hacer nada con lo que le endilguen. Es un Diego terrible y es de alguna manera un resumen de lo argentino, con lo malo y lo bueno de lo argentino. ¿Sabe? Que todos los países lo tenemos, pero el Diego a mí no me resultó tan difícil como el de Evita. Sobre todo porque con Evita rompí la aduana esa del nacido para molestar. Era Evita nacida para molestar. Cuando muere Diego, al otro día me llaman de la editorial Planeta y me dicen: queremos Diego nacido para molestar. Yo no lo hice inmediatamente, sino que
trabajando en el diario, me di cuenta que tenía muchos Diegos para contar. Y después me di cuenta que tenía un Diego generacional para contar. Y la verdad que me estudié toda la vida de Maradona, me vi todo lo que pude ver, y yo hoy puedo responder en un programa de preguntas y respuestas sobre Diego. ¿Qué es que realmente nació para molestar, Diego? Sí, Diego nació para Maradona? molestar. Nació para molestar como varias gentes, ¿no? Pero lo que pasa es que molestaba mucho porque tenía poder. Tenía un poder popular que hoy lo estamos catando, ¿no? Es un hombre que estaba en el poder, digamos, estaba en el cenit del fútbol y molestaba a la FIFA. Estaba en el cenit del fútbol argentino y molestaba a la Asociación del Fútbol Argentino. Era católico y molestó a Juan Pablo II. Todo el tiempo tenía cosas para decir. Y incluso con su adicción a las drogas, dijo cosas molestas. Dijo cosas con el poder, digamos, molestas, ¿no? Es decir, que era molesto precisamente donde estaba muy instalado él. Él no tenía miedo. Él estaba ahí y lo que conocía lo expresaba y les molestaba a los que estaban al lado. Creían que tenían un esclavo y tenían todo lo contrario, ¿no? El verbo nacido para molestar, el verbo molestar, se podía cambiar por otra cosa, ¿no? Otro sinónimo mucho más popular. Nacido para... No lo voy a decir. Empieza con J. Sí, esas cosas. Sí, pero molesta es una palabra que a mí siempre me ha perseguido, porque el humorista es un molesto, ¿sabes? Yo siempre tuve simpatía por la palabra molestia. La molestia no es la cosa sanguinaria que llega al extremo. La molestia tiene una parte simpática, una parte de angelical, ¿viste? Angelical, de angelitud. Va hasta ahí, pero un ratito antes frena. Y Diego lo tenía, porque Diego tenía carisma. Evita lo tenía. Se podría decir, a veces me preguntan cómo va a ser la seguidilla de libros para molestar, ya que hice Evita y todo. Yo digo, no quiero seguir haciendo. Y me preguntan, ¿quiénes nacieron para molestar? Y yo digo, Lennon era un tipo que nació para molestar. El Che Guevara nació para molestar. Las madres de Plaza de Mayo nacieron para molestar. Hay varias gente que nacieron para molestar. Lo que pasa que yo no los conozco tanto y en este caso Diego es... Lo conozco al dedillo, ¿viste? Lo viví y lo sufrí y lo disfruté en los momentos, bueno, como cuando estuve en el Barcelona con vos. El problema precisamente de Diego y de muchos otros es que la gente va a cargarse a los que sobresalen de alguna manera. El defensa del Atlético de Bilbao, Goicoechea, fue a cargárselo, ¿no? Y casi Sí. se lo cargó. Lo rompió. Increíble que se haya levantado Terrible. de eso, ¿no? Sí, En el no sé cómo hizo. 83 y sobrevivió futbolísticamente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, porque él tenía mucho empeño y era un campeón de estirpe ya. Era capitán y tenía mucha voluntad. Él quería llegar, él tenía sueños muy firmes. Él era también muy fiel a su origen, ¿no? Él de chiquito ya sabía que quería ser campeón del mundo. De chiquito, él siempre fue el mejor en todo, en todos los lugares de fútbol donde estuvo, de chiquito ya. Y bueno, y cuando tuvo esa lesión, sí, podría haberse quedado afuera y sin embargo buscó los mejores especialistas que lo pusieron, digamos, en sus gimnasios, trajo médicos de Argentina, y bueno, y después fue al Napoli, tremendo, porque ahí sí que te hachan. Era un fútbol que él no estaba acostumbrado, el catenaccio, digamos. Él fue ahí y no entendía el fútbol ese. Al principio no le iba bien en el Napoli. Después fue el Mundial del 86, cuando volvió ya estaba perfectamente para salir campeón con el Napoli, que de alguna manera su leyenda es haber hecho ese partido contra Inglaterra, donde hace un gol con la mano y un gol que es el mejor gol de todos los tiempos, y también por la campaña que hizo con el Napoli, ¿no? De haber puesto en el mapa del fútbol mundial un equipo que estaba en la división inferior. Ganó 2 Scudettos, una cosa increíble. ¿Cómo no va a ser un semidios de Nápoles? Es un semidios. Fue un milagro que volviera a las canchas, pero también el gol, que el árbitro no viese esa mano dentro del área en ese gol, también fue un milagro, ¿no? ¿Sabes? Viste que él dijo que es con la mano de Dios. Yo digo que es con el puño de Dios, porque él se tapa con la pelambre esa, la pelusa, él se tapa, es lo que está en la tapa, ¿no? Él le pega con el puño. Entonces el gol no ve el puño. Si hubiera sido con la mano, el árbitro lo veía y anulaba. Pero ese gol él lo hizo antes. Esos goles con la picardía criolla, digamos, esos goles se hacen en las picaditos, digamos. Hacer uno con la mano y salir
No, además, a gozarlo, ¿no? su talla quizás le ayudó también, el hecho de ser de talla pequeña. Que ese salto pequeño, ese gran salto que da frente a un tipo alto como Shilton, que era el arquero, ¿no? Pero bueno, hizo ese gol que para mí engrandece aún más la leyenda, porque se lo hizo a los ingleses. No olvidemos que los 2 goles se los hizo a los ingleses que 4 años antes nos habían ganado las Malvinas, ¿no? La guerra de Malvinas. Ahí hay una cosa generacional fuerte que hay que prestar mucha atención. Diego es del 60, los muchachos que fueron a Malvinas son del 62. Nosotros los hemos llorado como nuestra generación, ¿sabes? Se puede resumir Diego Armando Maradona en una palabra, esos 60 años de vida. Y Tenacidad, quizás. una palabra, tenacidad. Yo diría pasión, ¿no? Pasión. Sí, es una pasión, porque siempre estaba apasionado él. Incluso en los momentos que uno no le gusta, no me gustan, digamos. Siempre estaba como... hay una frase de él que dice, blanco o negro, nunca gris. Eso lo decía Diego, nunca gris. Entonces siempre tomaba partido y siempre iba a ganar. Y si perdía, perdía y lloraba, digamos. En la final del 90, llora. Cuando le arrebatan a Alemania, que era el campeón políticamente correcto del año 90, él llora en público. El gran campeón del 86 llora. No tiene problema, no tiene ningún problema de ridículo, Diego, en ese sentido. Lo demuestra todo. Es un pibe increíble. En ese sentido es un pibe increíble. Las contradicciones humanas que tiene están a flor de piel. Blanco o negro como las caricaturas que tú haces para Página 12. Sí, a mí me gusta mucho el lenguaje blanco y negro. Lo que pasa es que viste que de hace 20 y pico de años a esta parte, los periódicos aplicaron el color y uno queda en offside, ¿no? Si no hace el color. Entonces aprendí a darle colores, a colorear mis dibujos blanco y negro. Pero la verdad es que el arte es más lindo para mí cuando es línea y cuando es blanco y negro. En fin, pues ya lo saben. El libro Maradona, nacido para molestar, del dibujante argentino Miguel Rep, ha sido editado por Planeta, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han encargado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que transmite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.